Un saludo a todos los miembros del Colegio de Abogados Administrativistas, un agradecimiento especial a nuestro querido presidente, el doctor Carlos Núñez, a nuestro secretario, el doctor Pedro Roa, por la invitación para presentar esta videocolumna que tengo preparada para hoy. Pues bien, el día de hoy nos convoca a hablar del dictamen pericial, pero puntualmente preguntarnos si un dictamen pericial puede ser elaborado por una inteligencia artificial. Y para el efecto, planteo el siguiente plan de exposición. Primero, miremos qué dictámenes periciales se pueden hacer, qué tipos de dictámenes existen. En segundo lugar, qué modelos de inteligencia artificial tenemos actualmente. En tercer lugar, preguntarnos si con la legislación actual en Colombia procede la inteligencia artificial como perito. ¿Es posible que el perito sea una inteligencia artificial? En cuarto lugar, preguntémonos qué ha pasado en el derecho comparado, qué avances hay, qué situaciones se han estudiado. En quinto y sexto lugar, estudiemos las ventajas y dificultades de ese perito como inteligencia artificial. Y al final, la idea es ofrecerle algunas conclusiones desde mi punto de vista para sembrar la discusión al respecto. Pues bien, en primer lugar, dictamen pericial pues es un medio de prueba enlistado dentro del artículo 165 del Código General del Proceso y al cual en la jurisdicción de los contenciosos administrativos pues nos remitimos a él por vía o en virtud del artículo 211 del CEPACA. Nosotros sabemos que hay ciertas diferencias para aportar ese dictamen pericial al proceso. De un lado, es cierto que en la jurisdicción civil, en la jurisdicción ordinaria, el 226 del Código General nos limita a dos vías únicamente. El dictamen puede ser o aportado y dentro del aporte pues se puede anunciar conforme al 227 del Código General, pero también se puede decretar de oficio, pero son las únicas dos vías que tenemos en la jurisdicción ordinaria al respecto. Mientras que en lo contencioso administrativo sabemos que el artículo 211, al remitirnos al 226 y las reglas generales del derecho de pruebas, nos señala que entonces se puede aportar, evidentemente, dentro del aporte el anuncio, y como ya dijimos, también se puede decretar de oficio, pero además el artículo 219 del CEPACA nos dice que el dictamen puede ser solicitado. Es decir, puedo yo solicitarle al juez que decrete un dictamen pericial para determinar alguna cuestión de carácter científico, técnico o artístico. Muy bien, ese es el estado actual de cosas. Ahora, dentro de esos dictámenes periciales, la doctrina ha diferenciado dos tipos de dictámenes importantes. En primer lugar, el dictamen de comprobación, que es aquel dictamen cuyo objeto persigue es, como su nombre lo indica, comprobar una determinada situación de hecho a partir de exámenes que permiten una única respuesta, como por ejemplo puede ser determinar de qué está hecha esta mesa, de qué está hecha la pared. La respuesta al final es comprobar científicamente cuáles son los materiales que componen esos dos elementos. Y eso es un dictamen de comprobación. Pero también tenemos dictámenes de opinión. Dictámenes de opinión en los cuales el objeto del dictamen no es como tal dar una respuesta cierta, sino que el perito se enfoca en convencer al juez de una postura, de una tesis que él tiene frente a un determinado problema. Ejemplo, determinar la causa de la muerte de un paciente en un asunto de responsabilidad médica. Bien, tenemos esos dos tipos de dictámenes y sabemos que se pueden allegar dependiendo de la jurisdicción, sea por aporte, sea de oficio o solicitado. Ahora pensemos en los modelos de inteligencia artificial que tenemos hoy por hoy. Segundo punto que habíamos anticipado. Básicamente las inteligencias artificiales pues, tienen una serie de clasificaciones, pero nos vamos a enfocar en dos principalmente. Los modelos de inferencia y los modelos por razonamiento. Los modelos de inferencia, la inteligencia artificial realmente no está pensando. La inteligencia artificial actúa de modo predictivo, toma información y a partir de esa información predice la respuesta que le va a dar al usuario de esa inteligencia artificial. No crea conocimiento, sino que deduce a partir de información preexistente. Mientras que en los modelos de razonamiento pareciera ser que la inteligencia artificial realmente sí actúa como un pensador, realmente sí piensa, como que sí desarrolla conocimiento.
Para el efecto, pues hay distintos ejemplos de inteligencia artificiales que funcionan bajo uno u otro mecanismo, pero más allá de ejemplificar el asunto, quisiera centrarme en la relación que podría existir entre el dictamen de comprobación, por ejemplo, y el dictamen y el modelo de inferencia, o el dictamen de opinión y el modelo de razonamiento. Bien, quedándonos con esa idea, preguntémonos, actualmente con la legislación colombiana, ¿es posible plantearnos la posibilidad de aportar, decretar de oficio o solicitar un dictamen pericial elaborado por una inteligencia artificial? Y la respuesta de antemano tendría que ser que no. En principio uno podría pensar que no, por ciertas limitaciones que tenemos en nuestras normas. En primer lugar, el artículo 2 de la ley 527 nos dice sobre mensaje de datos lo siguiente: mensaje de datos es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos. Si se trata de un mensaje de datos, el dictamen pericial elaborado por inteligencia artificial, pues podríamos deducir entonces que el dictamen pericial no podría ser allegado, o mejor dicho, que lo que elabora la inteligencia artificial no podría ser allegado como dictamen, sino como un documento, porque todo mensaje de datos al final termina siendo un documento. Muy bien, en segundo lugar, segundo escollo, si nos remitimos a los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso, vemos que esos requisitos, tanto del dictamen como del perito, están pensados para un perito humano. Miren ustedes, tenemos un requisito sobre una lista de publicaciones del perito. La inteligencia artificial no hace publicaciones. Documentos que acrediten la idoneidad del perito en términos académicos. La inteligencia artificial no se gradúa, no es especialista, no hace maestrías. Entonces, ese sería un segundo escollo, porque si bien la jurisprudencia en materia civil ha dicho que esos requisitos del 226 no necesariamente afectan la validez del dictamen, lo cierto es que sí se valoran en la sentencia. Y entonces, si tenemos un dictamen aportado por una inteligencia artificial que no tiene un grado, que no tiene una especialización, no tiene una maestría, no ha hecho publicaciones, pues la credibilidad del dictamen se va a reducir. Adicionalmente, vemos decisiones como la T323 de 2024 y el acuerdo PCSJ 24-12-243 del Consejo Superior de la Judicatura, en los cuales lo que ha dicho tanto la Corte Constitucional como el Consejo Superior es que la inteligencia artificial, de cara a los funcionarios judiciales, funciona como una herramienta, como un apoyo. A grandes rasgos es lo que nos viene a decir esta decisión judicial como el acuerdo en cuestión. Entonces, vean ustedes que si bien allí no se remiten como tal a una inteligencia artificial como proveedora de información externa por vía de un dictamen, lo cierto es que sí se refieren a la inteligencia como herramienta para el desarrollo de la función jurisdiccional. Y creo que esa visión va a terminar permeando nuestras conclusiones. Ya vamos a ver más adelante. ¿Qué ha pasado en el derecho comparado? Tercer punto. En el derecho comparado lo que tenemos son una serie de decisiones que destaco y que les puedo dejar aquí en el QR que van a ver en este video. Y quizás las dos legislaciones más avanzadas al respecto terminan siendo la legislación del Reino Unido y la legislación estadounidense. Allí encontramos tres decisiones que quiero destacar. La primera, en Mr. D. Rollo versus Marston Trading de junio de 2024, el Tribunal Laboral del Reino Unido termina descartando un dictamen pericial que fue aportado por una de las partes en virtud de que ese dictamen no tenía quien lo suscribiera. Quien lo hizo fue una inteligencia artificial. Dada la falta de confiabilidad que le generó al tribunal esa inteligencia artificial elaboradora del dictamen, lo descartó. En segundo lugar, tenemos Ferlito versus Harvard de abril de 2025, en donde la Corte de Nueva York, si bien recibe un dictamen, ese dictamen es aportado por un perito, quien manifiesta expresamente que se apoya en una inteligencia artificial para elaborarlo. Cuando manifiesta eso, el tribunal
no rechaza su estudio, por el contrario, admite y reconoce que el uso de inteligencia artificial es perfectamente válido para la elaboración de dictámenes periciales sin que se reemplace al perito. En tercer lugar, quiero destacar una decisión del tribunal o de la Corte del Distrito de Minnesota en el caso Coles versus Ellison, que pueden ver en el QR que adjunto, en el cual se dice que o en el cual se descarta el estudio de un dictamen pericial justamente porque se descubre que fue elaborado por una inteligencia artificial. Si bien lo aporta un perito, ese perito, al parecer, lo que deduce el tribunal es que no fue quien lo realizó, lo realiza la inteligencia artificial. Y frente a ello, o a ello mejor, llegaron en virtud de que el dictamen presentaba graves inconsistencias en torno a la citación. ¿Cómo así? Resulta que la inteligencia artificial citó artículos académicos que no existían, lo que llamamos unas alucinaciones. Desde ese punto de vista, entonces, el tribunal de la Corte de Minnesota decide separarse de ese dictamen, abstenerse de estudiarlo y procede a tomar decisión de fondo sin ese medio de prueba. Muy bien, dicho lo anterior, entramos al cuarto y quinto punto. ¿Qué ventajas genera la inteligencia artificial como perito? Y en principio, digamos que ya mencionamos que en Colombia podríamos no tener la posibilidad de usar la inteligencia artificial como perito, pero si se permitiera o si buscáramos una legislación al respecto, ¿qué ventajas tendríamos? Yo enumero aquí las que considero más pertinentes. En primer lugar, un acceso a mayor información. En segundo lugar, una mayor velocidad en el procesamiento de datos. Tendríamos peritajes que podrían ser mucho más rápidos. Una integración de la información más reciente disponible. Tendríamos, a diferencia de un perito humano, toda la información en tiempo real para la elaboración de un dictamen. En cuarto lugar, podemos tener como ventaja una menor influencia de intereses personales, emociones o presiones externas en las consideraciones del perito, debido a que la inteligencia artificial pues, no permite esas, digamos, presiones, como ya mencionamos, en sus razonamientos, siempre que hablemos de ese modelo de razonamiento. Aplicación de protocolos uniformes. Tendríamos para todos los dictámenes un protocolo igual. Tendríamos como ventaja también que un modelo bien entrenado puede integrar distintas disciplinas y por ende nos puede llevar a respuestas mucho más completas. Por otro lado, se amplía la gama de peritos. Piensen ustedes en asuntos que gozan de amparo de pobreza. Desde el punto de vista del amparo de pobreza, esa persona que se ve beneficiada de esta figura jurídica no tiene, digamos, medios económicos para recurrir a un gran perito, y es una de las grandes críticas al modelo de dictamen aportado, porque cuando hay alguien que aporta un dictamen, pues normalmente entre mayores recursos tenga, mejor perito conseguirá, o por lo menos ese es el primer razonamiento que uno tiene en mente. Pues bien, si se logra adaptar una legislación en la cual una inteligencia artificial pueda optar como perito o pueda actuar como perito, pues vean ustedes que las personas que quizás no tienen esos recursos, esos medios económicos, podrían acceder a un muy buen perito sin necesidad de contratar o de gastar grandes sumas de dinero. Muy bien. De igual forma, por último, creo yo, se solucionarían problemas que se presentan actualmente y frente a lo cual pues fue muy sonada la sentencia STC 8099-2024, en la cual el perito, antes de su sustentación en la audiencia, muere. Entonces, en estos escenarios, con una inteligencia artificial como perito, podríamos simplemente reemplazar a ese perito que debía sustentar el dictamen, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Que esa inteligencia artificial tome el dictamen y lo sustente en audiencia, podría ser una opción. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Creo yo que resulta más que evidente que una de las grandes desventajas son las alucinaciones, en primer lugar, y lo vimos en el caso Coles versus Ellison. Por otro lado, la dificultad en la contradicción del dictamen. Es que vean ustedes que a la hora de poner de presente el dictamen a la otra parte, ¿cómo se logra
que la inteligencia artificial contradiga o por lo menos sustente su dictamen frente a la contradicción de la otra parte. Eso crea dificultades sobre todo en los modelos por inferencia, en la medida que en estos aplica con mayor, digamos, con mayor presencia ese fenómeno de la caja negra. Ese fenómeno de la caja negra que nos dice que la inteligencia artificial muchas veces no puede explicar los razonamientos que los llevan a una determinada conclusión y por ende no puede sustentar los resultados de un eventual dictamen, pues esa falta de explicabilidad terminaría siendo una gran dificultad en el marco de una contradicción en los términos del 228 del Código General del Proceso. En tercer lugar sería la responsabilidad del perito. Siendo el dictamen rendido por una inteligencia artificial, habría que preguntarse quién responde por un error manifiesto importante en ese dictamen. La inteligencia artificial, ¿cómo? ¿El fabricante? ¿O la parte que usó la inteligencia artificial? No es clara esa respuesta. Por último, hay quienes hablan de imparcialidad. Digamos, hay quienes se cuestionan, bueno, la inteligencia artificial tiene como ventaja, entre comillas, que es imparcial. Y uno podría preguntarse, realmente eso no es una ventaja y tampoco es una desventaja. En estricto sentido, en los términos que estamos hoy, pues el dictamen pericial no necesariamente tiene que ser imparcial. O quizás mejor habría que preguntarse, ¿el perito debe ser imparcial? Y creo yo que en estricto sentido la legislación actual en materia de dictamen aportado descarta esa situación. En la medida que yo voy a llevar un dictamen de parte al proceso, pues no necesariamente tiene que ser imparcial. Creo yo que es más importante que el dictamen se sustente bien en audiencia. Es allí mucho más importante. No sería conveniente para mí contratar un dictamen de alguien absolutamente parcializado y, por ejemplo, que está respondiendo a un interés mío, si en audiencia no se va a poder defender esas conclusiones de forma adecuada, porque su sesgo lo invitó a concluir algo que quizás no era lo más adecuado. Entonces, creo yo que el tema de la imparcialidad podríamos discutirlo, pero no termina siendo ni una ventaja ni una desventaja. Dicho lo anterior, creo que como conclusiones podemos terminar con 3 puntos importantes. Actualmente, solo podemos usar la inteligencia artificial como un asistente del perito, nunca como el perito. Entonces, ese concepto del perito robot, por lo menos con la legislación actual en Colombia, pues no es procedente. En segundo lugar, si queremos que se introduzca la figura del perito robot, pues se requiere una legislación expresa en Colombia que nos permita acudir a esa figura y que además delimite la responsabilidad de ese perito y los límites que va a tener ese aporte de un dictamen pericial elaborado por inteligencia artificial. Y por último, creo yo, y desde mi punto de vista, el uso del dictamen pericial elaborado por inteligencia artificial debería estar enfocado principalmente en dictámenes de opinión, no en dictámenes de comprobación, por una razón principal, y es la limitada o el limitado acceso a la evidencia física y la falta de explicabilidad que conllevaría ese dictamen pericial. Entonces, con esto, a todos ustedes, miembros del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, les mando un gran saludo, les dejo estas inquietudes que me asaltan en torno a la procedencia de la inteligencia artificial en los medios de prueba y particularmente en este medio para acreditar hechos técnicos, científicos o artísticos. Y dicho esto, pues espero sus comentarios, queda abierta la discusión. Un saludo a todos y de nuevo un especial agradecimiento al presidente Carlos Núñez y a su secretario Pedro Roa. Saludos a todos. Hasta luego.